Adeptómanos, bienvenidos a este tu espacio, en donde las expresiones artísticas, culturales, políticas, económicas, de salud y deportivas son a través de tu voz. Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, donde más, solo aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¡Comenzamos! I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you. Good morning por la mañana, bienvenidos a Adeptomanía, el recinto de la pluralidad. ¿En dónde vas? En Promo Estéreo, en donde la estrella eres tú. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, qué gustazo estar con ustedes después de un receso que tuvimos la semana pasada por Fiestas Patrias. Regresamos a la cabina de Promo Estéreo, Adeptomanía, el recinto de la pluralidad. Le doy las gracias a mi ingeniero Abigail. Muchísimas gracias por hacer posible este programa el día de hoy. Sabadito 23 de septiembre, 19 grados centígrados en la Ciudad de México. Se dice que no va a llover, a pesar de que va a estar nublado todo el día. Y bueno, rápidamente las noticias del día. Pues ya están los candidatos para jefe de gobierno por parte de Morena. Clara Brugada siempre lo manifestó, se destapó. Está Omar García Harfuch, que muchos podrán decir que fue gente del pasado, que no es gente de López Obrador, pero también se ha decantado y ha platicado con Claudia Sheinbaum y pidió su anuencia para poderse candidatear para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y ayer la bomba retomó sonido porque Hugo López-Gatell ha anunciado que quiere ser jefe de gobierno. Ante todo lo que ha sucedido, ante todos los que están en contra de López-Gatell, pues obviamente López-Gatell quiere ser jefe de gobierno y pasado mañana lunes, Mario Delgado podría decantar también su candidatura. Mientras que en el Frente Amplio por México hay una incertidumbre porque Xóchitl Gálvez está envuelta en muchísimos problemas en el sentido de que hay un plagio en su informe de tesis, que no es una tesis, es un informe de tesis, y hay un plagio del 25-30%, y entonces ya la trae medio asoleada ahí a la señora Gálvez, que se está metiendo en problemas cada vez más, y por ahí dicen los rumores, yo nomás repito lo que estoy leyendo en redes sociales, que están hablando otra vez con Beatriz Paredes, porque podría ser Beatriz Paredes la candidata del Frente Amplio y quitar de la contienda ya a Xóchitl Gálvez. Pero bueno, ya después de darle las noticias de la semana, lo relevante de la semana, vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy y voy a presentar a mis invitados que tengo el día de hoy, porque tenemos un programa muy bueno. El día de hoy hemos invitado a un personaje muy interesante. Estábamos platicando ahorita fuera de cabina, estábamos platicando de su obra y ustedes van a ver, dentro del desarrollo del programa van a ver. Él nació en la Ciudad de México en 1968 y su padre fue operativo en la Casa de Moneda de México de 1967 hasta su cierre en 1992. Es decir, él nació un año después de que su papá ya chambeaba ahí. Estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNAM. Ha sido profesor de matemáticas, química, física e ingeniería en muchas casas de estudios profesionales de México y ha ejercido en diversas empresas de la iniciativa privada. Ha sido asesor de muy diferentes dependencias de gobierno, grandes corporaciones y sindicatos. Es un lector ávido de cuanta obra que llega a sus manos, de ficción sobre todo, historia mexicana e internacional, ensayos o textos especializados. Llega a la revista Rumbo Juvenil en 1990 como director, así también dirige La Gaceta Conalep en 1996 y participa en la revista cultural Vortis 1994. Es un escritor imparable. Termina su primera novela, Los ríos sin pudor, en 2004. Esta novela fue publicada por Pulpa Publishing en 2019 y hoy
nos viene a presentar su último trabajo. Vamos a darle con un fuerte aplauso la bienvenida al escritor novelista Edgardo Azamar Manso. Edgardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación y muy agradecido de estar aquí en tu programa. Muchas gracias, Edgardo, muchas gracias. Y también nos acompaña hoy en cabina, nos acompaña Leonardo Arias. Y Leonardo Arias es tu editor, mi querido Edgardo, y es el editor de Pulpa Publishing, y le damos un fuerte aplauso a Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias. Bien, gracias. Qué bueno tenerlos a ustedes aquí. Voy a comenzar de esta manera y dice así. El éxodo de los dioses del Anáhuac ha llegado. Las puertas del Mictlán se han cerrado y el destino del mundo espiritual se vuelve un caos, como consecuencia del vapor de la fundición de las monedas que han traído consigo los conquistadores. Los encargados de mantener el orden serán presa de rencillas entre los dioses de la guerra y de la muerte, y la historia de un país la forjarán hombres y espíritus entre los hornos de fundición y la acuñación de la Casa de Moneda en México. Los Guardianes de los Rieles es una novela que nos permite viajar en el tiempo entre la historia, la alquimia, la minería y la numismática, pero principalmente entre la extraña cosmogonía del más allá. Los Guardianes de los Rieles, hoy en Adeptomanía. Edgardo, tu última obra. Wow, lo dijiste fantástico, me emocionaste. Ok, tu última obra, excelente. No, ¿no? sí. Es un, no te, voy a empezar a leer el libro, obviamente. Todavía he leído parte de la reseña que me enviaste. Se me hace súper interesante. Es una historia que abarca siglos, que abarca historias, que viene desde el Mictlán, como tú me lo estabas diciendo fuera de micrófonos. Algo que me llamó mucho la atención y que me emocionó es, normalmente cuando vemos una novela que es un thriller que habla de fantasmas, que habla de espíritus, normalmente siempre estamos pensando en el inicio de otra cosa, ¿no? Alguien que vivió cerca de un panteón, alguien que llegó a habitar una casa que estuvo abandonada por mucho tiempo, una muerte súbita de alguien que no tenía que morir y que sigue permaneciendo en nuestra vida. Pero esta obra está basada en la gente que quiere que el trabajo de esta casa siga siendo impecable y por eso está de guardián ahí. Empiézanos a platicar de la obra, por favor. Es correcto, sí, efectivamente la historia, como bien lo acabas de comentar, comienza con el éxodo de los dioses del Anáhuac, que después se dan cuenta de que los conquistadores traen una nueva técnica metalúrgica y estos componentes forman unos vapores que por sus propiedades químicas atraen a los espíritus hacia ellos. Entonces el Mictlán cerrado crea que los espíritus empiecen a buscar este descanso final que en las cosmogonías tanto azteca como la cristiana siempre se persigue. Y resulta que se ven sujetos de las condiciones que existen y entonces los encargados de hacer fundición, de hacer moneda principalmente, empiezan a tener que convivir con ellos y empiezan a capturar los espíritus dentro de las propias monedas. Entonces las monedas representan, aparte del valor monetario, un papel principal en la historia de un país, que es el nuestro, ¿no? Y así se lleva por 450 años, hasta que la Casa de Moneda, en la calle del Apartado, que es ahora el Museo Numismático Nacional, cierra sus puertas para convertirse en museo. Es una historia que se recabó por 4 años de investigación. Ahorita te platico la historia del fantasma o de los fantasmas. Y es un compendio de las historias de muchos de los testimonios de trabajadores de ahí, pero sobre todo de mucha de la historia que existe en este país, ¿no? Correcto. Voy a hacer un pequeño paréntesis para presentar a nuestros patrocinadores el día de hoy, desde luego. Morgan Liss, tratamiento capilar intensivo a base de queratina, ventas al 55 19 49 60 00. Muchísimas gracias, Alberto. Todos los hombres podemos utilizar queratina, también las mujeres para el cabello procesado. ¿Por qué no utilizar queratina y tener el cabello fortalecido?
Venta, armado y reparación de todo tipo de cables Gaenza Profesional, www.gaenza.com, República del Salvador número 26 y República del Uruguay número 23. Necesitas un cable de audio-video, Gaenza es la solución. Mama Donas, las mejores donas de la ciudad, ubicadas en calle Oficios 256, Colonia 20 de Noviembre, Alcaldía Venustiano Carranza. Después de 18 donas te enviamos las donas a tu casa. Pedidos al 55 90 96 03 72 y al 55 69 37 74 31. Muy cerquita de Lecumberri. Hablando de fantasmas, muy cerquita de Lecumberri. Salón de Fiestas Ocasión en Sinacantepec, Estado de México. Hoy que ya se inauguró el Insurgente, está ahí en la estación de Sinacantepec, a unos cuantos kilómetros, 2-3 kilómetros, está Salón de Fiestas Ocasión. 3,500 pesos el paquete para 100 personas, menciona la palabra adeptomanía y te llevas un pequeño descuento. Celebra con nosotros bautizos, bodas, cumpleaños, fiestas de fin de año, Salón de Fiestas Ocasión, 722-261-6150, Ingeniero Israel Rodríguez, atención personalizada. Y por último, la señora Tania Muedano, si estás mal de tu columna vertebral, de tus brazos, de tus piernas, Tania Muedana, osteopatía deportiva, terapeuta físico para la salud, 50 20 45 51 70. Gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible esto. Regresamos aquí al programa de Adeptomanía. Estamos hablando de los guardianes de los rieles. Qué importante, Edgardo, qué importante siempre ha sido para todo país la acuñación de monedas. Yo creo que es un tema muy importante, muy relevante. Se han generado museos numismáticos, se han generado obras literarias en cuanto a las monedas y muchos de los países han creado unas monedas excepcionales, han creado algo increíble. Yo recuerdo, Edgardo, cuando yo era un niño, había monedas que mi papá guardaba, ¿sí? Y me decía, mira, Enrique, esta moneda es de 1930, me la dio mi mamá y aquí, y iba guardando sus monedas mi papá. Y yo, pues, bueno, pues sí, está bien, ¿no? No sabía yo de lo que se trataba, ¿no? Pero finalmente es toda una cultura las monedas. Y entonces, hoy que vienes a presentar aquí tu libro, Los Guardianes de los Rieles, te das cuenta de que podría haber, atrás de todo esto, podría haber una serie de historias increíbles, porque sí es cierto, ¿no? Hacer una moneda no es un trabajo cualquiera. Hacer una moneda implica muchísimos procesos que nos vas a ir explicando, pero de alguna manera, Edgardo, yo creo que en una ciudad como la de nosotros, con tanta cultura, con tanto misticismo que tiene y sobre todo en la zona donde tú nos estás platicando se deriva todo esto, ¿por qué no pensar que nuestros ancestros están para proteger esas riquezas, ¿no? Ocultaron muchas cosas de nuestro pasado, ahí en el Zócalo abajo, se han descubierto, hoy que están haciendo el Tren Maya, han descubierto todavía mucho más cosas, pero ¿por qué no pensar que ellos vienen y están ahí para cuidarlos? Coincido contigo. De acuerdo, y eso es lo que me parece más real. De hecho, te platico, la historia parte de que efectivamente hay un fantasma ahí, en la Casa de Moneda de México, ahora Museo Numismático Nacional, que la primera vez que yo lo vi fue hace 50 años. Okay. Yo era un niño, mi papá trabajó ahí, de ahí se retiró cuando cerraron la casa, y la primera vez que yo fui entrando, había una reja que no te permitía el paso, por supuesto, y en las escaleras que llevaban a las oficinas, él estaba ahí parado. Era un hombre con un jubón negro y con unas botas, que esa es la parte más destacable, herradas. No eran botas altas como de soldado, de carabinero. Un personaje de no esta época, un personaje de la conquista. Probablemente, sí. Okay. Lo primero que yo pensé fue un pirata. Un niño de 5 años no piensa más. Dije, mira, hay un pirata. Qué chistoso. Tu cerebro luego lo ubicó. Parece un pirata. Parece un pirata. Ok. Y después fue una visión de menos de 10 segundos. Ok. Y se olvidó. Se olvidó completamente en mi memoria hasta 25 años después. 25 años después, más o menos por ahí del año 96-97, regreso yo a Casa de Moneda. Ya la fábrica como tal la había cerrado, ya se habían trasladado todos a la Casa de Moneda que está ahorita en San Luis Potosí. Y yo voy a hacer un trabajo ahí por parte de una empresa donde yo laboraba.
Y resulta que después de hacerlo, las diligencias que teníamos, llego al patio principal y vuelvo a ver este personaje a las 12 del día caminando, cruzando entre dos pilares, y después se me perdió de vista. No se desvaneció, no fue como ahora los videos que saca donde como que se va perdiendo. Ujú. No, simplemente de un pilar a otro pasó y me volví a acordar de él. Dije, qué chistoso. No me espantó, no me hizo nada, simplemente, y llegó el recuerdo de ese personaje. Para ese entonces, por supuesto, yo no era un niño, yo sabía que ese hombre no estaba vivo y que por supuesto no era un pirata, era una persona de la conquista, más o menos por el tipo de vestimenta. Y comencé a preguntar entre los amigos de mi papá, a él mismo, algo al respecto, historias que los hubieran espantado. Me platicaron muchas historias peculiares, pero nadie me daba referencia de este tipo. Y se quedó así. 7 años después, ya te estoy hablando de más tiempo, ya instaurado como Museo Numismático Nacional, yo regreso a una de las primeras exposiciones y aprovechando que iba con varios de los extrabajadores, me muestran parte de la maquinaria, las cosas que van ahí, y por un momento, 3-4 minutos me quedo solo en una parte de atrás donde están los hornos de recocido, y entonces vuelvo a ver este personaje, pero ya parado junto a mí. Entonces, detecté las botas, empecé a sentir un frío terrible, y cuando se movió fue cuando salí del trance y salí prácticamente corriendo de ahí. Y entonces fue cuando empecé a averiguar quién era este hombre, o este ser, ¿no? Al trabajar tu papá aquí, yo quiero imaginar que de niño visitaste no una ni dos, sino varias veces. ¿Qué crees? Que no. ¿No? De hecho, era la Casa de Moneda de México. Ajá. Comercial, yo invito a la gente a que visiten el Museo Numismático Nacional, calle de República de Bolivia número 40, ahí está la entrada, del martes a domingo. Entonces, y se les da un recorrido donde les explican cómo es todo el sitio, porque es un museo prácticamente vivo, es muy interesante. Pero bueno, las cantidades de oro, de plata que manejaban ahí eran delicadas, eran de tal magnitud que toda la seguridad era imperante, muy fuerte, y no te permitían pasar así como así. Okay. O sea, de hecho, los funcionarios que llevan ahí eran muy vigilados. Tours me parece que se hacían, pero era muy estricto, ¿no? Y de hecho no pasabas de la puerta. Entonces, pocas personas tuvieron la oportunidad de ver a la fábrica del apartado trabajando en función, ¿no? Que eso es una de las cosas que ahorita se promociona mucho. Cuando vas a visitar el museo, te muestran cómo era todo ese ambiente. Entonces, no, yo solamente las 3 veces que fui a ese lugar, las 3 veces me encontré con este ser. Okay. Posteriormente regresé, pero ya no tuve esa suerte, ¿no? Tú lo viste 3 veces, Uh-huh. estuviste 4, tal vez 5 veces. Él quería que tú lo vieras. Eso es lo que queremos pensar. ¿Sí? O sea, a mí me das a entender que él quería que tú lo vieras porque en la vida tenemos un destino, Edgardo, y el destino está marcado. Yo siempre me dirijo por esas formas, me rijo por esas formas. Nuestro destino está escrito. Y quiero pensar que él es el causante de que tú pretendas escribir en esta hora lo que tú viviste y sentiste al verlo a él. ¿Por qué no empezar a hacer una investigación de todo esto? Y tú dices, bueno, ok, ¿por qué lo estoy viendo a él? Algo me tiene que decir a mí, algo debo escribir para hacer presente esto. Fíjate que sí es curioso. Esa, como digamos, sería la parte más romántica. Sí Uh-huh. lo podría creer. La verdad es que nunca hubo comunicación con él. Claro. De ninguna manera. Es más, platicaba con Leo que cuando empezamos a hacer el trabajo, ni siquiera me volteó a ver. O sea, él estaba como que en lo suyo, ¿me explico? Sí. Lo que sí es que a través de estar buscando quién podía ser este personaje, ya lo tomé más en serio. Ya no es de que, a ver, cuéntenme la historia de cuando se cayó el monitor, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí me permitió fue descubrir el lugar. La Casa de Moneda de México del Apartado, en la calle del Apartado, que la Casa de Moneda se traslada ahí en 1848, después de estar casi 272 o 175 años atrás de Palacio Nacional, en lo que es ahorita el Museo Nacional de las Culturas o Museo de las Culturas del Mundo, etcétera. Entonces, antes fue Casa del Apartado. Okay. Y entonces, poco a poco, buscando este personaje, fui descubriendo la historia del lugar.
Y la historia del lugar, como bien lo comentabas, por el efecto de las monedas, del dinero, de lo que representaba, me englobó toda la historia de México. Entonces, la verdad es que fue fantástico la investigación, ¿no? Leobardo Sí. Arias, Aquí estoy. tu editorial, Pulpa Publishing. Tiene que haber una sinergia entre el editor y el escritor. Definitivamente. ¿Son amigos del pasado? ¿No? ¿Se conocieron? Se conocieron. Esta sinergia, ¿cómo se da? Platícanos, Leobardo, perdón. Con todo gusto. Bueno, resulta que tenemos un amigo en común. Yo recibo muchos textos que me dicen, oye, léete esto. Pues ahora qué. Sí, tenía bastantes textos para leer. Y Luis Levy, que es coautor de la novela anterior, Los ríos sin pudor, me dice, oye, ya te traje eso, o sea, chécate eso, es una buena novela. Y dije, sí, me llegan una veintena de cosas, la voy a revisar. Me insistió tanto, era un texto engargolado, que dije, bueno, pues vamos a echarle un ojo. En cuanto comencé, dije, aquí hay algo que es muy bueno, es una novela fuerte, es una novela dura, a diferencia de esta novela, de Los ríos sin pudor, es una novela, más bien, a diferencia de Los guardianes de los rieles, Los ríos sin pudor es una novela dura, fuerte, que tiene que ver con la política, que estuvo enlatada, pues digo, de extracción de cine, digo enlatada en vez de guardada. Sí. Estuvo 3 sexenios, 3, ¿verdad? Sí, que no la dejaron salir, a las editoriales les daba miedo publicarla porque, bueno, eso fue antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador y estaba Peña Nieto. Y yo dije, ¿saben qué? A mí no me importa lo que diga el mundo, la editorial va a publicar esta novela, Los ríos sin pudor, y si nos agarran y nos persiguen y nos matan, pues bien muertos con el escudo así de, yo pude sacar esto con la bandera puesta, sí. Entonces, ya terminamos terminé de editar la novela junto con Edgardo. Es una novela muy impresionante. A mí lo que me jaló fue de inmediato el principio. Yo en las primeras 10 páginas sé si una novela jala o no. Es una presunción, pero cualquiera que tenga un poquito de este buen gusto de leer, ya me estoy echando porras yo también, cualquiera que tenga el buen gusto de leer, agarra un libro y en las primeras 10 páginas se da cuenta de si va a jalar o no va a jalar. Entonces yo aplico lo mismo y cuando terminamos esa novela, bueno, ya había ganado Andrés Manuel López Obrador, dije, ahora sí, vamos a publicarla sin ninguna restricción. Esa es así nos conocimos. Pero de ahí generamos una amistad muy, muy bonita, porque después me dice, oye, tengo esta novela que es de fantasmas. Y dije, ay, ya estarás jabón de olor, ¿no? Y entonces descubro con mucho gusto que a mí la novela me atrapó por todo o sea, es una novela que es de fantasmas, pero no es de miedo. Claro. Eso es algo que la gente dice, oye, pero ¿por qué escribes una historia de fantasmas que no es de miedo? Porque los fantasmas no necesariamente te tienen que dar miedo. Que ahí es cuando comenzamos la plática, ¿no? Normalmente cuando nosotros pensamos que es un thriller, o sea, vamos a disfrutar el terror y todo esto, pero finalmente lo que nos están dando a entender con los guardianes de los rieles es la gente que está para proteger este proceso, ¿no? Y no tiene por qué ser de alguna manera aterrador, sino por el contrario, tendría que ser alguien que está preocupado porque realmente esto se lleve bien a cabo. Eso es cierto. Hay una cosa muy importante. En esta sociedad en general no nos enseñan que la muerte es solamente un paso más en todo. Si existe la metempsicosis, la transmigración de las almas, quiero decir, o no importa. No nos educan para. Bueno, en México sí tenemos una característica que es maravillosa, que es burlarnos de la muerte. Tenemos el Día de Muertos. En ningún otro lugar se burlan de esa forma de la muerte. De hecho, es una de las características que más me gustan de mi mexicanidad, de nuestra mexicanidad, que nosotros no nos preocupamos tanto por la muerte, porque tenemos el Día de Muertos, tenemos a la Virgencita de Guadalupe,
y ellos nos protegen, se acabó. En este caso me gusta mucho cómo se pasa de un lado a otro esa idiosincrasia mexicana, porque precisamente atrapan a los aztecas en los vapores del oro cuando se hacen las monedas, y nos heredan esa avidez por el oro los españoles. Entonces, ahí se traduce, es una historia que, bueno, repito, no es una novela de miedo, es una novela de fantasmas. Es una novela con referencias históricas que yo de repente dije, como editor, el estar editando una novela te obliga a decir, ay caramba, a ver, yo me acuerdo haber estudiado esto en la secundaria o en la primaria, alguien dijo algo de Coatlicue, algo de Huitzilopochtli, etcétera. Entonces se agarra uno, afortunadamente ahora no hay que irse a las enciclopedias nada más, está el internet, y ahí checa uno las referencias y dice uno, ay caramba, mía nomás, recordando cosas que uno aprendió en la primaria y en la secundaria. Entonces, cuando termino de editar la novela, que fue un proceso bastante largo por ciertas circunstancias mías propias, que me tardé, pero le agradezco ahorita en público a Edgardo que haya aguantado todo este proceso que sí fue bastante tortuoso para mí, pues, pero fue muy agradable terminar de editar una novela con todas las correcciones que eran bastante pocas. Es una novela extensa, pero teniendo en cuenta la extensión, es muy poco lo que se le tuvo que corregir, ¿sí? Muy poquito. Eso es algo con lo que un editor realmente se enorgullece en trabajar con una persona con el talento de Edgardo. Muchas gracias. El guayabazo, sí, está bien. Es mi editor. Y la verdad es que esa relación de editor-escritor es muy agradable porque se tocan fibras sensibles y se hace una amistad que perdura. Sí, yo sé que Edgardo es mi amigo hasta el fin de lo que nos depara el destino, como tú dices, en este caso a los dos. Y eso es una cosa que también a mí me da mucho gusto, porque promover a un escritor que tiene el conocimiento que tiene guardado esa novela, de la química. De hecho, él me confesó en algún momento dado que la novela era del doble, pero la otra mitad eran todos los procesos químicos. Okay. Entonces yo dije, uy, qué bueno que le quitaste la mitad, porque si no... Como buen profesor de química, ¿no? Sí, es que sabes qué? Que la verdad es que la presencia de este ser me llevó más que a hacer una novela, era una investigación. O sea, como lo platicaba, yo dije, bueno, ¿por qué a mí? ¿Qué quieres? Alguien me decía, ¿por qué no te pones la medalla de no sé cuál y vas y hablas? Yo decía, no, o sea, no voy a hacer eso. En primera, no sé qué voy a hacer, no tengo ni idea, no quiero que se comunique conmigo. Si es un ente que tiene ahí más de 500 años o 400 años, es una energía muy fuerte, entonces no sé qué vaya yo a hacer. Primero, no. Segunda, es una dependencia de gobierno, entonces imagínense, oiga, ¿no me da permiso de hacer un exorcismo aquí para platicar con Gasparín? No, claro que no, entonces no sé. Pero sí, debe tener alguna relación con alguien. Entonces, tratando de buscar quién pudiera ser y qué estaba haciendo así, o cómo es posible, porque si lo piensas con un poquito de detenimiento, es atípico, ¿no? Creo que solamente en los viejos castillos ingleses, y eso más por sensacionalismo, que se aparece el espíritu de la última esposa de Enrique VIII y que alguien lo vio y que suponemos, ¿no? En este caso sí era un personaje que podía yo ubicar, sobre todo por la ropa. Dije, no, es mucho más viejo de lo que era el edificio. Okay. Entonces buscándolo y encontrando razones técnicas como para hacer eso. Hay una parte de la novela que me gusta mucho que habla de Allan Kardec, no sé si hayan escuchado de él. No. Es el primer padre del espiritismo en Europa, Okay. entre los años 1840 y tantos y 1870 y tantos. Entonces él empieza como profesor de matemáticas e investigador a asistir a algunos eventos donde se dan fenómenos de este tipo y empieza a analizarlos de manera seria. Incluso uno de los partidarios de esta filosofía fue el presidente Madero, que también se platica en la novela. Él era espiritista, entonces tenía un sentido muy, digamos que técnico-científico este tema, hasta que el descubrimiento por Rutherford, por Marie Curie, por los atomistas, dicen que hay algo más que no vemos, y entonces el término del fantasma como que pasó, como se ha dejado actualmente al término del rumor o de las creencias, y se dejó de estudiar. Entonces
yo lo retomé de manera personal y entonces cómo se hacía una moneda, qué procesos tenía, cuáles eran las aleaciones, qué tipo de vapores se hacían, a qué temperaturas trabajaban, qué tipo de electroacústica se crea en el lugar, porque las bóvedas, lo pueden ver el día que vayan al museo, son muy altas, en fin, entonces buscando una manera de que pudiera ser, y esos eran apuntes. Entonces, con esos apuntes, pues al final les decía yo, tenía yo un tratado de metalurgia, un tratado de minería, un tratado de química, un tratado de historia y un tratado de ciencias ocultas, que era el más divertido. Los metales como tal, el oro, la plata, siempre han estado acompañados de historias de guardianes. Eso, la historia a través del cine, de las obras literarias nos lo han dicho, ¿no? México siempre tuvo una riqueza en oro increíble. Fuimos saqueados increíblemente por otros países europeos en cuanto a oro. ¿Por qué no pensar que estos guardianes están para ahí, precisamente para guardar nuestro oro, ¿no? Para que ese oro se pueda, o en algún momento se haya podido aprovechar, en este caso la plata. Nos hablabas de la calle del Apartado. Muchos pasamos por la calle del Apartado y, sí, la calle del Apartado. No sé qué es el Apartado, ¿no? O sea, nunca he sabido. Hace rato me estabas explicando, Edgardo, lo que es el Apartado. Explícanos un poquito para el público de Adeptomanía, ¿qué es el Apartado? Claro, mira, el proceso del Apartado. Resulta que la primera vez que me platicaron y varios trabajadores del apartado, me preguntaba ya, ¿por qué es el apartado? Entonces me dicen, es que aquí le apartan el quinto real para el rey, ¿no? Entonces dije, ok, entonces apartado viene del moche, digamos. Del moche. Exacto, el término tan noble ahorita. Y después me voy enterando que no, que lo que pasa es que la plata, dependiendo del tipo de plata, tiene pequeñas concentraciones de oro. Y eso los metalúrgicos y los mineros españoles lo sabían. Entonces, cada que llegaba un cargamento de plata, se le hacía un proceso químico de ensayo para saber qué tanta cantidad podía tener. Porque se puede separar mediante un proceso químico. Sin embargo, tenía su costo. Entonces, para ver costes, decían, ¿sabes qué? Si la cantidad de oro que puede tener lo amerita, y entonces se trabajaba de esa manera. Entonces, era como un trabajo externo donde calentando oro y plata, mezclándolo con algunas sustancias, para no meternos mucho, lo puedes separar, ¿no? Entonces, el negocio del apartado era un negocio aparte del de la fabricación de monedas. Okay. Entonces, tenías una casa de moneda, por ejemplo, atrás de Palacio Nacional, la Real Casa de la Moneda, y tenías una casa del apartado, donde eran un proceso previo, por así decirlo. Un proceso previo. Uh-huh. Ajá, en donde separábamos la plata del poco oro que salía de la plata. Poco oro que pudiera tener. Uh-huh. Ok, bueno, y tomando en cuenta que ya sabemos, ahora sí sabemos lo que es la calle, lo que es el apartado, este proceso de plata también está muy relacionado. Yo quiero tratar de cuadrar muchas cosas, pero, por ejemplo, me viene ahorita a mi memoria que los abuelos, nuestra gente anterior, nos decían, ponle un poquito de plata a tu hijo en su bracito, una cadenita de plata para que lo cuides. Y ahorita que estamos platicando precisamente de todo esto, es que es cierto, ¿no? La plata tiene unas propiedades ideológicas, por así decirlo, de nosotros los mexicanos, que la plata de alguna manera nos protege, ¿no? De las malas vibras, de las malas personas que están a lo mejor envidiando ciertas cosas, ¿no? Inclusive yo voy a hacer, me van a tachar de muchas cosas de trabajo en la SEP y no soy muy dado a tener nada en mis manos, pero hace poco una persona que quiero mucho, que es parte de este grupo, me dijo, Enrique, protégete con algo de plata, ¿sí? Porque siempre existe alguien que envidia las cosas, ¿no? Y entonces protege con plata, y estoy pensando en eso, precisamente protegerme con plata, ¿no? Una medallita, una cadenita, nunca lo he hecho, o sea, nunca he sido de ese tipo de persona, pero empiezo a creer, y ahorita que llegan ustedes y me van a platicar de los guardianes, de los rieles, y estamos platicando el proceso de la plata, del oro, ¿por qué está involucrado este espíritu que se te aparece? ¿Por qué te da la pauta para crear la novela? Pues entonces la plata tiene esas cualidades, ¿no? Tiene ese poder, a lo mejor, en el universo de poder tener algo más que ser el segundo después del oro.
Claro, de hecho el oro es el primero porque es es más escaso y es más cotizado. Claro. Pero las propiedades de la plata son infinitas. Incluso los estudios con el espectro electromagnético te permiten un reflejo de las ondas a ciertas dimensiones muy interesante, ¿no? Es decir, todo esto lo empezaba yo a evaluar al momento que estaba encontrándome un porqué. ¿Por qué podría ser este personaje que estaba ahí? De hecho, platiqué con dos personajes muy interesantes, bueno, con tres, el maestro Esteban Jiménez, que fue el trabajador más longevo de la Casa de Moneda, que ya falleció y que en paz descanse, una persona increíblemente sapiente y muy amable, por lo menos conmigo. Él me platicaba muchas historias, platiqué mucho con el que fue por muchos años el encargado de revisar los registros del Museo Numismático, que fue el señor Salvador García Lima. Su hija todavía trabaja ahí, es como guía, es interesantísimo. Y con el señor Jorge Huerta Landín, que fue uno de los trabajadores también que llevó mucho los procesos de fundición. El señor Landín me decía, el señor Huerta me comentaba del vapor, o de los gases más bien del oro, y me dice, en un momento dado en que lo estás calentando y sale como verde, se ve como un pequeño vapor verde. Ok. Dice, entonces, por eso las viejas historias donde es que si ves como que una flamita y algo, son ciertas porque eso es oro que está y a cierta temperatura te deja esa coloración, ¿no? Y entonces, bueno, Hollywood nos ha hecho ver que los fantasmas son como entreverdosos, ¿no? Y es un poco tomando esa idea, ¿no? Sí. Pero sí, si ustedes van al Museo Numismático, una de las principales atracciones es la galera de fundición. Es un galerón enorme y muy alto, entonces imagínenselo lleno de vapores, y todo ese vapor, todos esos gases que se oían cuando estaban fundiendo, crean, como estábamos platicando ahorita, las condiciones perfectas como para que posiblemente parte de los espectros electromagnéticos, que en general esos somos, en esencia los seres humanos, energía, pudieran permanecer ahí. Ahora, esta casa que te platico tiene por lo menos oficialmente desde 1655, que es cuando el primer apartador, que el capitán José de Retes y Largacha, toma el oficio. Pero antes, según lo que yo investigué, fue una fábrica de vidrio y posiblemente de pólvora. Entonces, vapores ahí han existido por mucho tiempo. Imagina toda la cantidad de esencias que estuvieron saliendo y saliendo y saliendo, y que en algún momento pueden seguir convergiendo, ¿no? Y quizás ese es el medio en el que este personaje vapores químicos, energía, esencia de uno mismo. Uno está creado con el cosmos. Uno está creado con el cosmos. Adelante, Leobardo. Y una cosa que yo quisiera agregar ahorita es que tanto el oro como la plata tienen características terapéuticas. Sí. La plata, de repente, si te tomas demasiado, te pinta, te tiñe de un color oscuro, por alguna razón. Pero el oro coloidal es una verdadera maravilla, lo digo por experiencia propia. Yo tengo muchos problemas de rodilla y me empecé a tomar un oro coloidal, que es de una compañía de la cual estoy asociado, y realmente me sigue sorprendiendo hasta ahorita recordar cómo en las mañanas me despertaba así diciendo, híjole, mis rodillas. Ahorita me despierto, casi puedo brincar como hace unos 30, 40 años, que ya es un rato, de la cama, no tanto pues, pero casi como cuando tenía 20 y tantos años, de brincar de la cama, sí, salir todo contento a empezar a de cepillarme los dientes, irme a desayunar, para el cafecito, que sin café no hay vida. En claro, eso estamos de acuerdo. Ya somos dos, ahorita nos vamos a ir a tomar un café, Leonardo, ya te estamos. lo juro. Y la verdad es que a mí también me gustó mucho tener contacto con Edgardo y con esta novela, porque de repente descubro que nuestras vidas están ligadas al oro y a la plata de muchas formas. Toda esta mitología de que si el oro no era para ti, el que está guardado ahí se convierte en carbón, sí. de que si... Esas historias que nos cuentan nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Exacto. Oye, que está enterrado el tesoro de la abuela, de la bisabuela ahí. Chin, lo encontré, y cuando... No, cenizas. ¿Sí? Es que no era para ti. Carbón. Ajá. Mi papá tenía una pequeña propiedad en Tlaxcala. Era un casco de hacienda. Y yo llegaba a dormirme ahí y era techos de 5 metros, una cosa así como muy de hace muchos años, no sé qué edad tendrá ese lugar. El sitio se llama La Retama
Y yo me quedaba en un cuarto solo, porque decían, pues, el niño mayor que se quede allí en la cama, en la cama esa que era de la abuela, ¿no? Que se lo lleve el fantasma. Y en las noches oía yo decía, hijo de la mañana, está muy lejos la recámara de mis papás, pues aguante ese chamaco, porque aquí tejones, porque no hay ardillas. Bueno, llega Sánchez Piedras y le expropia el rancho a mi papá, y 10 años después, bueno, mi papá le deja nada más el casco de Hacienda, lo vende, y 10 años después nos enteramos que los que habían comprado ahí deshicieron la parte de atrás de donde yo me quedaba y encontraron 2 ollitas con oro. Y me contó uno de los muchachos que después lo fui a ver porque vivía muy cerca, me dice, lo que pasa es que a él lo espantaron ahí. Ok. Y entonces dijo, si me espantan es que aquí hay oro. Y fue, lo buscó y lo encontró. Para el primero que espantaron fue a mí. Dije, yo tenía que haber sabido yo eso, pero nadie me platicó. 1967, 68 estoy platicando. 68. Más o menos, sí. Coincido contigo, después de que tuve COVID casi 2 años atrás, de repente se me recomendó tomar plata coloidal en un tratamiento a través de un humidificador. Y respondí bien, estuve 2 meses todos los días con una terapia de plata coloidal. Las propiedades del oro y de la plata existen y están ahí en cantidades moderadas, ¿sí? Sí, también hay que decirlo, no vaya a pensar la gente que me tomo la plata como tal y ahí sí ya es otro... Me como la moneda, ¿no? Tiene que ser coloidal, tienen que ser las esferitas, porque si no, no se absorbe. 4 años de investigación, Edgardo, para la novela. 4 años. Obviamente muchísimo trabajo. Uh-huh. Te ayuda tu perfil, matemático, físico, químico, le entiendes, te gusta, te apasiona. ¿Cuánto tiempo para el proceso de la primera edición, de la primera publicación? ¿Cuánto tiempo nos tardamos, Leobardo? Mira, la novela la terminé de escribir en el año 2008. 2008. Y la publicamos apenas este año, ¿verdad? Este año. O sea, pasaron 15 años. 15 años para poder publicar la novela. No por mala, sino por extensa, muy buena, y porque de alguna manera algo tenía esta novela que tenía que salir en esta fecha. En esta fecha. En esta fecha. Mira, sí. hay una cosa muy interesante. Hay varias cosas ahí de la novela que se escribieron en 2008 que son referencias, yo digo que son como predicciones que hay ahí acerca del liderazgo del país, cosa que a mí me llamó mucho la atención también. Está escrita en 2008 y desde hasta 2018 llegó una persona con esas características al poder, pero el ser un editor te obliga a agarrar e investigar y checar y releer las cosas que ya sabías. Entonces me tardé casi 2 años, ¿verdad? Un poquito más. También te digo, por un pequeño entuerto de salud que tuve, del cual salí muy bien librado a final de cuentas, pero eso me frenó mucho porque me daba mucho trabajo, no tenía suficiente aire para poder hacer una edición constante y correcta, que son 4, 5, 6, hasta 8 horas de estar sentado en la computadora, checando, revisando y haciendo todo el asunto que hace uno en la cabeza para que algo fluya y funcione. Ya fluía, ya funcionaba, pero sí me costó 2 años de terminar correctamente una novela que merecía ser revisada a fondo. Y ahí finalmente fue cuando la terminamos, porque la terminamos los dos, a final de cuentas estaba yo ya saliendo de me operaron del corazón, pero ya con un poquito más de oxígeno y todo eso, ya pudimos decir, ya está lista para publicar. Le echamos un par de lecturas beta y vámonos, la sacamos. 2 años y cacho tardamos en sacarla como debe de ser. Ok, interesante toda la historia, todo este proceso. Yo quisiera preguntar, ¿es tu primera novela de estas características? Sí. Sí, De este tipo sí. De hecho, es muy curioso lo que comenta Leo. Junto con mi amigo Luis Levy, que le mando un gran saludo, el poeta Luis Levy, estábamos escribiendo Los ríos sin pudor, una novela de guerrilleros, ajá, cuando yo estaba haciendo la investigación. Y entonces
coincidieron los tiempos, terminamos de hacer la novela y yo no pensaba hacer una novela de esto. O sea, la verdad es que yo estaba investigando por mi cuenta. Terminamos de hacer aquel trabajo y yo continué todavía buscando y al final me di cuenta de que ese era el material preciso. Entonces dije, bueno, lo único que puedo hacer por ti, amigo, quien quiera que seas, es, nadie va a saber tu historia, nadie va a saber quién eres porque no hay manera. Entonces, si no tienes una historia, yo te voy a crear una. Y entonces cuando empiezo a escribir Los Guardianes de los Rieles. Título. Quiero pensar que los guardianes es precisamente los espíritus que están cuidando todo este proceso. Los rieles, ¿tiene que ver algo con la infraestructura, cómo se hacen las monedas? Sí, por supuesto. De hecho, es muy curioso. Leo leyó la novela, me dice que le gustó mucho, y sí lo creo porque aquí la tenemos, pero yo le decía, no vas a comprender bien esto hasta que no veas el lugar. Tenemos que ir al Museo Numismático. Entonces él me decía, bueno, sí. Y ya estaba yo, dale que dale. Finalmente había áreas en reparación, al final pudimos entrar y entonces el proceso es más o menos el siguiente, tienen las cantidades de oro y plata, las ponen a fundir y después las sacan para enfriarlas y las ponen en unos moldes que se llaman rieleras, que prácticamente son los lingotes. Los lingotes. El lingote, entonces es una barra de 40 centímetros aproximadamente. Las que vemos en las películas, ¿no? Las que vemos en las vemos en las películas. Ajá. Pero a este tipo de equipo le llamaban los pueblos trabajadores rieles o rieleras. Entonces, cuando le doy título a la novela, dice Los Guardianes de los Lingotes, y entonces me sonaba como que muy policíaco, muy de banco, ¿no? Y entonces dije, bueno, no, a fin de cuentas son los Guardianes de los Rieles, porque así es como ellos lo conocen. Y después esos lingotes se los llevan y los empiezan a aplanar para hacer rieles más grandes que después van, ¿cómo se llama? Troquelando para hacer el cospel o la moneda, ¿no? Entonces de ahí sale el nombre, Los Guardianes de los Rieles. Hasta que Leo fue y vio, dije, ahora sí ya entendí por qué era todo esto. Adelante. De formación profesional. Yo dije, tenemos que poner la definición de lo que son los rieles aquí, y al principio de la novela viene. Ahí viene. Ahora, hay otra cosa, trajimos un libro de regalo para quien esté interesado en esto. Ok. Lo único que tiene que hacer es llamar, ahí están los teléfonos, si no, pues por lo menos... ¿A cabina o llamar a cabina? Contigo, sí. Okay, de hecho, si llaman ahorita estaría muy bien, si no, de todos modos te lo dejamos para quien llame, interesado en esto, ya sea que vean el podcast o cualquier cosa de estas. Queda muy poco tiempo, pero mira, te doy Muchas gracias. Aquí está el libro. Y si nos llamas a cabina 55 84 11 40 85, te llevas aquí un libro de Los Guardianes de los Rieles. Estamos a unos minutos de cerrar el programa. Quiero preguntarles, ¿en dónde lo compro? ¿En qué librerías? ¿Están en alguna librería en online? ¿Sí? Básicamente es online. Online. El sitio se llama pulpapublishing.bajodemanda. pulpapublishing.bajodemanda.com. Exacto, sí. Ok, lo vamos a poner ahorita, vamos a hacer un TikTok y lo vamos a poner ahí para que ustedes sigan ahí, sí, y nos acompañen en ese sentido. ¿El costo del libro? 600 pesos. 600 pesos para leer una gran novela. Una novela que debe encerrar, híjoles, 1000 cosas, 1000 emociones. ¿Cuántas páginas tiene la 585. novela? 585. Tu creatividad es increíble, amigo. O sea, yo quisiera escribir 2 hojas, ¿no? Pero bueno, 585 y me hablabas que era el doble, ¿no? Que podía ser el doble, sí, ¿no? Que podía ser el doble. Entonces es un trabajo que debemos leer. Los amantes de la lectura, los amantes de este tipo de situaciones, yo soy muy amante de la energía, del cosmos, de la plata, de esto, del otro, de aquello. ¿Por qué? Porque somos parte del universo, ¿no? Yo estoy muy interesado, prometo empezar a leer la novela, Edgardo, yo prometo hacerlo. Leonardo, darte las gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias a Dios, estás con nosotros, libraste un problema cardíaco, qué bueno, gracias. Estás aquí por alguna razón. El destino te tiene aquí como parte fundamental de Edgardo, como su empresa editorial, para poder hacer
para poder seguir haciendo chamba. Más Soy su chamba y editor más de la guarda. Su editor de la guarda. Él no se te aparece, ¿eh? Él se Sí. llama por teléfono, te escribe por WhatsApp. Sí, claro. Él no se te aparece, él te dice, ¿qué vamos a hacer en el próximo? Sí, claro. El próximo. Ya estamos sobre ello. Ok. Yo vengo con mucho gusto. La verdad es que me da mucho gusto participar, que él me dé chance de participar en No, en su- agradecido yo que estés aquí, Leobardo, con porque todo gusto. de alguna manera es parte importante siempre del editorial. La parte editorial es muy importante para que un producto de esta calidad pueda salir al mercado. Sí, muy de acuerdo. Mi querido Edgardo, muchas gracias. Tus redes sociales, donde te encontramos. Edgardo Azamar en Facebook, TikTok, pues todas. Edgardo Azamar Edgardo Azamar en TikTok. en TikTok, ¿sí? En TikTok, perfecto. Ahí te vamos a encontrar para seguirte, saber que debes tener otro proyecto en puerta, quiero yo suponer. No Sí. quiero ponerlo al aire, pero debes tener otro proyecto en puerta. Y decirte que las casas de Promo Estéreo y de Adeptomanía están abiertas para ti, para cuando ustedes gusten venir, Leonardo, Edgardo, esta es su casa. Aquí lo que ustedes quieran venir a decirnos, al proyecto nuevo que tengan, aquí estamos abiertos para todos ustedes. Con todo gusto. Muchas Y gracias. es un placer. Muchas gracias por estar el día de hoy en Adeptomanía. Yo Sí. quiero despedir el programa el día de hoy con algo triste. Es una pena para la familia Promo Estéreo. El día de ayer perdimos a un conductor. Patito Charteris Saracho, los cuentos de Patito. Hoy ya está allá arriba con Dios. Una mujer incansable con una gran imaginación. Aquí estuvo durante mucho tiempo Patito, su Patito, y ella fingía la voz de Patito y Patito nos contaba cada 8 días los cuentos de Patito. Y es triste para la familia Promo, pero Patito se nos adelantó. Gracias a Dios ya está con Dios allá arriba. Te queremos, Patito. Te queremos mucho. Yo soy Enrique Escárcega. Es un placer trabajar para ustedes. Y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Los tiempos Han cambiado. es por eso. Nos unimos A los medios digitales. Para que todos los sábados nos escuches en Adeptomanía. en punto de las 9 de la mañana. Alejandro Espinosa. Y Yolanda Rodríguez. Te esperamos y sé un adeptómano más de esta aventura. Aquí, en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Falling in love, well, maybe